En esta oportunidad vamos a ver lo concerniente a perfil de egreso y enfoques transversales. Pero antes de ello, veamos las características generales del Currículo Nacional de Educación Básica. Respondamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el Currículo Nacional? No olvidemos, colega, que el Currículo Nacional es el documento pedagógico donde se nos plantea una serie de orientaciones y principios que generan una visión educativa compartida, estableciendo el ideal de la sociedad que queremos alcanzar y las características que queremos facilitar en las personas que buscamos acompañar a lo largo de su formación escolar, es decir, a nuestros estudiantes. ¿Qué características principales tiene el Currículo Nacional de Educación Básica? Primero, o la primera característica es que establece los aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica. Estos, estos aprendizajes que establece el currículo nacional está en base a los principios de la educación peruana: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación. Los aprendizajes establecidos en el currículo nacional de educación básica tienen relación directa con los principios de la educación y el proyecto educativo nacional. Otra característica es que prioriza los valores y la educación que queremos para nuestros estudiantes. Se prioriza de acuerdo al tipo de persona que queremos para esta sociedad, en sentido que el currículo nacional de educación básica prioriza valores y la educación ciudadana de los estudiantes. Por otro lado, también cabe resaltar que prioriza el desarrollo de competencias y para ello se toma en cuenta el enfoque por competencias. Por otro lado, también estas competencias que se prioriza en el Currículo Nacional de Educación Básica son competencias que responden a las demandas actuales de la sociedad y que aprueban el desarrollo sostenible. La perspectiva es el aspecto intercultural, el ambiental y la inclusión, es decir, busca una sociedad democrática que respete al estudiante, sus características, sus intereses y sus actitudes. Orienta el aprendizaje que se deben garantizar como Estado y sociedad. El currículo nacional no solo contiene aprendizajes, sino también orienta que estos aprendizajes sean logrados y se conviertan en propósitos de aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes sabemos que trabajamos en base a propósitos. Nosotros estos propósitos los debemos tener bien claro para poder hacer nuestras programaciones. Una característica más es la base para la elaboración de los programas y herramientas curriculares. El currículo es la base para la planificación curricular, también para los materiales educativos que utilizaremos, para los recursos, para las sesiones de aprendizaje, para las actividades de evaluación. Este documento es el marco curricular nacional que envuelve toda la labor docente dentro de la institución educativa y para lograr las competencias. Ahora sí, el perfil de egreso
Educación básica. Es la visión común e integral de los aprendizajes que debe lograr el estudiante al término de la educación básica regular o la educación básica alternativa. ¿Qué aprendizajes considera el perfil de egreso? Si nosotros vemos el esquema, ahí parece como un rompecabezas. Ahí tenemos los 11 aprendizajes. Esos aprendizajes son los que me van a permitir a mí lograr mi perfil de egreso. Es decir, yo como docente debo desarrollar esos aprendizajes en mis estudiantes para que mi estudiante se pueda integrar a la sociedad. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿O qué aprendizajes considera el perfil de egreso? Ahí tenemos la imagen, espero se pueda ver. Pero de esos aprendizajes, 9 están relacionados con áreas curriculares y 2 están relacionados a las competencias transversales que se desarrollan en todas las áreas curriculares, ¿no? Entonces, de repente este cuadro, esta imagen lo detalla un poco más. Para ver si se cumplen los 11 aprendizajes, debemos verificar que los estudiantes cumplan o logren alcanzar los estándares. ¿Y qué son los estándares? Los estándares son lo que a mí me va a permitir ver si es que mi alumno va a ser promovido o va a pasar de grado. Eso lo vamos a ver más adelante en el transcurrir de los videos que vamos a ir presentando. Ahí también se les da un material extra. Léanlo, por favor. Enfoques transversales. Los enfoques transversales del Currículo Nacional de Educación Básica. No olvidemos que los enfoques transversales son 7. ¿No? Pero a ver, los enfoques transversales, la premisa, si nosotros queremos tener en claro, orienta a todo momento de trabajo pedagógico en el aula e imprime características a los diversos procesos educativos. Es decir, que nunca se va a desligar de nuestra práctica educativa. Nosotros como docentes debemos tener bien en cuenta esos enfoques transversales para poder lograr el perfil de egreso. A la vez, los enfoques transversales se aplican en las competencias de todas las áreas. Los enfoques transversales tienen que ser consistentes y constantes en acciones formativas. Entonces, nosotros como docentes no debemos dejar los enfoques transversales, ya que ellos nos van a orientar a nuestro trabajo en el aula, dentro de la institución educativa. La aplicación puede ser diversificado según el contexto y realidad de la comunidad educativa, valores, actitudes y acciones. Según el diagnóstico y necesidad de la institución educativa se puede priorizar, discernir o adaptar los valores, las actitudes y las acciones, pero no excluir o descartar. Enfoques transversales. ¿Qué se entiende por enfoques transversales? Nosotros sabemos que los enfoques transversales, ya lo mencionamos, son 7 y se desarrollan a partir de la problemática y demandas socioculturales de un contexto determinado. Se hace necesario precisar 3 cosas fundamentales. Los enfoques transversales iluminan las formas de actuar y relacionarse al interior de la institución educativa y del aula. Además, los enfoques transversales no son contenidos curriculares, sino más bien son acciones, comportamientos que expresan en la calidad de interactuar humano. Los enfoques transversales se aprende observando y valorando modelos de comportamiento.
Es decir, que los docentes y directivos tenemos la responsabilidad de poner en práctica los enfoques transversales en una situación real, porque vamos a constituirnos en modelos de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes a nosotros nos miran como un ejemplo a seguir y es lo que debemos inspirar a nuestros estudiantes, que somos un ejemplo a seguir. No hay que descuidar ese aspecto. Hay una frase que dice, maestro, profesor o docente, no solamente hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Los enfoques transversales van a tener la siguiente, o vamos a tener que realizar la siguiente estructura. El enfoque transversal, indicar los valores que contiene cada enfoque, las actitudes y cómo se puede demostrar y cuándo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, acá solamente estamos considerando dos enfoques transversales, el enfoque de derechos y el enfoque de inclusión o atención a la diversidad. Los demás, intercultural, igualdad de género, ambiental, búsqueda de excelencia, eso también se les está compartiendo dentro de la plataforma virtual. Descárguenlo por favor. A ver, acá nosotros tenemos, en el cuadro nos indica el enfoque transversal, los valores que tiene y las actitudes. Hay que tener en cuenta este cuadrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí planificar. Al momento de planificarme o planificar mis actividades pedagógicas como docente, yo voy a tener que considerar sobre todo cómo lo demuestra el estudiante o el docente también y cuándo. ¿Para qué? Para poder desarrollar lo siguiente. Enfoques transversales. Los enfoques transversales aportan concepciones y esas concepciones son sobre las personas, su relación y su relación con las áreas. También puede ser con el entorno y el espacio en común. Los enfoques transversales se traducen en formas específicas de actuar, es decir, que se constituyen como valores y actitudes. A la vez, los enfoques transversales orientan el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. Acá veamos un ejemplo. He considerado para el ejemplo como ejemplo el enfoque intercultural, pero si vamos al cuadro de la presentación no está mi enfoque transversal intercultural, pero la idea es la siguiente. Yo acá aporta concepciones. Aporta concepciones. ¿De qué habíamos dicho? Sobre la persona, su relación con las áreas. Entonces, los estudiantes practican sus costumbres e idiomas sin prejuicios. Y puedo agregar el área a la cual pertenezco o la cual desarrollo a mis estudiantes. Otro aspecto era con el entorno y en el espacio común. Con el entorno, acá está incluso los compañeros, ¿no? Los compañeros de cada estudiante, compañeros de aula. Entonces, los estudiantes acogen con respeto a todos sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres y sus creencias. Y con respecto a lo que se traducen en formas específicas de actuar, el valor es respeto a la identidad cultural. Y las formas específicas diríamos reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia a los estudiantes. Si yo quiero relacionar con el cuadro que tengo, acá en esta parte de color azul he colocado lo que está
en el casillero de color naranja muy tenue y verde. Eso va en lo que dice valores y actitudes. Con respecto al entorno, el entorno y el espacio común, y sobre las personas y su relación con las áreas, lo he jalado de acá, de cómo lo demuestra. Entonces yo leo y coloco lo que a mí mejor me convenga y me lleve a lograr una situación determinada. Ahí. Entonces, esa situación, no olvidemos que es la situación significativa. Eso también vamos a ver más adelante cómo es que se elabora. Pero hay que tener en cuenta que esta programación que yo voy haciendo, tal vez en un borrador o yo qué sé, porque esto no va a ir de una forma establecida en las programaciones que se haga, pero sí lo tengo que tener claro y tengo que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? ¿Qué enfoques voy a trabajar? De acuerdo a lo que vaya planificando. Los enfoques transversales se van a demostrar a través de los valores. ¿Y qué son los valores? Son aquellos principios, virtudes o cualidades que se destacan en cada individuo. A la vez, los valores me van a llevar a ciertas actitudes. Las actitudes se derivan de los valores y no se pueden observar, ya que son una predisposición interna o mental. También las actitudes son tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica, son formas de pensar y sentir. Y el pensar y sentir no lo podemos observar. Lo que sí vamos a observar nosotros son comportamientos. Y esos comportamientos son acciones que una persona realiza. Y estos comportamientos que son observables son los que se planifican en las sesiones de aprendizaje. Del gráfico que se está mostrando, los enfoques transversales, los valores y las actitudes se planifican en el programa curricular anual. Esto. Y como acabamos de mencionar, los comportamientos observables va a ser en las sesiones de aprendizaje. Pero también hay que tener en cuenta que los enfoques transversales me van a permitir a mí lograr solucionar una situación en mi salón de clase. Bueno, eso sería todo con respecto al primer video. Y la recomendación sería que tomen apunte de lo que se les va diciendo para que ustedes lo puedan plasmar en sus programaciones, ya sean en unidades, en experiencias de aprendizaje, en sesiones de aprendizaje, dependiendo, ¿no?, de lo que tengamos que programar. Entonces, los que están llevando el curso de cómo elaborar experiencias de aprendizaje, tomen en cuenta cada uno de los videos, ya que en estos videos se les va a detallar cada elemento, cada parte, cada propósito de aprendizaje. Vamos a ir detallando para que nosotros podamos llegar de una manera satisfactoria a desarrollar productos. Gracias, eso sería todo.